Vamos a la palabra Génesis capítulo 1. Yo voy a unir mi fe a la de mi pastor y tome su Biblia, ponga el dedito ahí en Génesis 1 y póngasela en el corazón. Vamos a orar una vez más y pedir la ministración del Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra a nuestro espíritu. Muy bien. Oremos a Dios. Padre, aquí estamos delante de ti y estamos ahora dispuestos a oír tu voz. Nos has dado el glorioso privilegio de llegar a esta tu casa, de subir al monte y poder adorarte, entregar la ofrenda santificada para este día. Hemos sido muy ministrados por la presencia de tu Espíritu. Tu nombre ha sido invocado y los cielos se han abierto. Ahora, Señor, derrama la lluvia fresca de tu palabra y haz reverdecer en nosotros todo lo que pueda estar mareadito, seco. Haz que sea levantada la gloria de tu nombre, que sea avivada la vida de Jesús de una manera poderosa y que ese proceso en el que estamos pueda avanzar y avanzar de tal manera que cada día tú puedas mirarte en nosotros. Oh, hermano, repite conmigo, di: Señor, aquí estoy. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Háblame, Señor. Quiero hacer tu voluntad y dispongo mi corazón e inclino mis oídos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Que así sea, amados. Amén. Bien, vamos a continuar con la serie de procesos, los procesos de Dios. Y quiero en Génesis el capítulo 1 explorar con ustedes unos puntos, unos pensamientos que nos hablan de la ingeniería de Dios en los procesos con sus hijos. ¿Por qué hago uso de esa palabra ingeniería? Porque de verdad no conseguí otra, oré y sentí usar esta, por el sentido que encierra esta palabra en lo natural y también en lo espiritual. La palabra ingeniería viene del latín ingenus o ingenium, que quiere decir producir, producción. Y es definida como el arte y la ciencia utilizado para lograr la concreción de una idea en la realidad. Cuando se quiere lograr algo de lo invisible a lo visible, se usa la ingeniería. La producción de lo que Dios quiere lograr en nosotros obedece a una ingeniería espiritual. Estaremos hablando del diseño, la técnica y ciencia de Dios para lograr hombres y mujeres espirituales que le agraden a Él y que muestren su gloria aquí en la tierra. Procesos. Nosotros trataremos la ingeniería espiritual que tiene que ver con el proceso de Dios con sus hijos, porque esa ingeniería es aplicable a sus hijos, no con nadie más, con sus hijos. Hasta que no somos convertidos en hijos de Dios, esa ingeniería no funciona en el hombre, solo funciona en los hijos. Diga conmigo: los procesos de Dios funcionan en sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Pues en ti funciona. El cielo funciona en ti, el cielo funciona en mí. Y eso se ve, es notable. Tú no estás en el mismo sitio en donde Dios te encontró. ¿Lo crees? Y si el diablo te dice lo contrario, dile: te reprendo, diablo mentiroso.
no estoy en el mismo sitio. Santo. Vamos ahí en un avance, hasta el final. Muy bien, vamos a ver qué tiene el Espíritu en este capítulo 1 de Génesis. Realmente termina en el capítulo 2, verso 3. Ahí termina todo lo que es la creación en el principio. Quiero su paciencia al ir leyendo y su atención. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces dijo Dios: haya una bóveda o una expansión en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó a la bóveda o la expansión, el espacio, cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así. Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales, para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día, y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales o los monstruos marinos, y todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Así fueron terminados. Diga, fueron terminados. Diga, fueron terminados. Diga, Dios empieza y termina lo que empieza. No deja sus obras por la mitad. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Y dice el 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El mundo, hermano, con todo su sistema y con todos sus habitantes y toda su plenitud. En 7 días, que se discute si fueron 7 días literales, una semana literal, o fueron una semana de tiempos amplios. Yo creo que fueron 7 días, como ahí dice, literales. Dios tiene el poder para hacer todo eso y más. No solo en 7 días, sino en un instante. Pero se tomó 7 días por la significación del número en la Biblia para Dios y en Dios, y por la forma de Dios, por cómo Dios ejerce su ingeniería. Es un Dios que trabaja en proceso. ¿Qué vemos en el capítulo 1 del Génesis? Proceso. Un Dios que crea un mundo como este mundo en el que vivimos, con toda su plenitud, en 7 días, haciendo una cosa primero, después la otra y después la otra. Diga, cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Y si hubo un día primero, habrá un día séptimo. Diga, donde hubo un día primero, habrá un día séptimo. ¿Qué versículo del Nuevo Testamento le trae a usted a la mente esa expresión? Filipenses 1:6. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Denle un aplauso. Amén. Amén. Un verso que va a cobrar un significado profundo en nuestras vidas en estas enseñanzas. El que empezó, empezó para terminar. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, no le dificultes el proceso. Es mejor facilitarle el proceso siendo obediente y entendiendo la ingeniería. El propósito en esta noche es que podamos comprender un poquito hasta donde Dios nos ha revelado la ingeniería de Dios en los procesos con sus hijos. Muchos se han caído en el camino porque se han desesperado, se han dejado engañar, se han frustrado por no entender el proceso, por no conocer la manera de Dios trabajar. Y Dios ha revelado en su palabra cómo son sus procesos con sus hijos y con todo lo que Él hace. Amados míos, que Él es un Dios fiel cuando se propone hacer algo. Y es un Dios que avanza. No nos mantiene ahí estancados en el mismo sitio donde nos encontró.
va avanzando en nosotros y con nosotros y nos va llevando a que avancemos en Él. Como dijo el maestro al hablar de la semilla del reino que es como una semilla que un agricultor sembró, recuerden la exposición en Marcos 4, 26 en adelante, y la forma como se desarrolla esa semilla. Dice que sin que el que la sembró sepa cómo, porque no hay intervención humana que define el proceso de Dios. Dios es el que procesa lo que Él quiere procesar en nosotros. Amados míos, no depende de mis esfuerzos humanos, no depende de lo natural, depende de lo espiritual. Por eso se le llama una ingeniería espiritual, le he llamado. El ser humano en su ingeniería natural no crea nada, solo descubre, ordena, aplica ciencia y desarrolla, pero no crea. Pero Dios crea y desarrolla y empieza y termina. Tú no sabes hacia dónde Dios te está llevando, pero Él lo sabe. Amados míos, lo importante es que en el punto donde Él te tiene, tú estés convencido, estés convencida de que Dios está obrando su perfecta voluntad. Él está cerrando un tiempo para abrir otro en ti. Te está equipando para llevarte a otro nivel de mayor responsabilidad. Porque el que es fiel en lo poco, Él le pondrá sobre lo más. Te entrena en lo poco, te procesa en lo poco, en lo poquito, para luego tú poder manejar lo más. Amado. Bien, la ingeniería de Dios. Hemos tratado el punto Nabot como una ilustración, una aplicación alegórica, el caso de Nabot y la viña, hacia donde Dios nos quiere llevar, a un estado de madurez que nos establezca en esta tierra como hombres y mujeres firmes que no negocian lo de Dios, que no se transan ni transan lo de Dios, que caminan firmes y con convicción de que lo de Dios no tiene un precio humano, ni un humano le puede, ni nada humano le puede poner precio, sino solo Dios. Y hoy quiero continuar hablándole de la ingeniería de Dios en los procesos de su creación y de sus criaturas. Cuando vemos los principios en Génesis 1 hasta el 2:4, vemos que del verso 1 al 3, escuche bien, se da una intervención. Diga intervención. Es la primera parte del proceso. Para que Dios empiece un proceso, primero Él tiene que intervenir. Si el cielo no se mete, si Dios no entra, Dios no puede procesar, porque Dios procesa desde dentro hacia afuera. Y es lo que vemos del 1 al 3. La etapa de la intervención. Esa etapa se ve claramente mostrada cuando dice que el Espíritu se movía sobre y la palabra operó dentro. Mientras la tierra estaba desordenada y vacía, cubierta por completa oscuridad y por las aguas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre. Pero cuando la palabra del Espíritu penetra, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, esa palabra penetró en la creación. Comenzó un proceso indetenible que empezó en el día primero y se completó en el séptimo. En el sexto, y Dios descansa, se completa con el descanso de Dios en el día séptimo. Entonces podemos ver que hubo una intervención. ¿Por qué? Porque se trata de una ingeniería espiritual para lograr resultados divinos. Se trata de una ingeniería espiritual para lograr resultados divinos en un mundo físico. Tócate. Tienes un cuerpo físico. Eres un ser visible.
formado del polvo, tangible, pero dentro de ti y por medio de ti hay una ingeniería divina que está operando un proceso para lograr objetivos divinos. A medida que tú entiendes que hubo una intervención del cielo en ti, que el cielo está en ti, que el poder de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está penetrando y está operando, esa intervención tiene un objetivo poderoso contigo en esta tierra. Y a medida que lo entiendas y adquieras conciencia, desarrolles conciencia de eso, tú no permitirás que nadie te use ni nada te use con otro propósito que no sea el que el cielo ha determinado en ti. Intervención. Del verso 4 al verso 10 está la otra etapa revelada en Génesis 1, que es la etapa de la separación. Esa es la segunda etapa del proceso, separación. Dice, y separó Dios. Y va desde el día primero hasta el día tercero. En el verso 4 se menciona la palabra separó. En el 6, en el 7, en el 14 y en el 18. Entonces esa separación, que en el original hebreo es la palabra badal, significa un propósito de distinguir o diferenciar, para que cada cosa adquiriera su posición predeterminada, para que ejerciera la función que se iba a desarrollar en el proceso. Él primero distingue, separa, define para luego procesar. ¿Para qué? Para que el proceso se proyecte y vaya de acuerdo a sus objetivos. Si Él no separa, si Él no clasifica, si Él no define, Él no puede procesar. Diga, primero tuvo que definir, separar, haga así con su mano, separar para poder procesar. Diga, si no hay separación, si no hay distinción y definición, no hay avance. Lo de Dios no puede avanzar donde se mezclan cosas que no son de Dios. Es la segunda etapa de la ingeniería. Primero la intervención, segundo la separación. Badal. Y el objetivo del badal de Dios es para lograr una diferencia, una distinción notable, para que se note la diferencia. Para que se note la diferencia. Por ejemplo, Deuteronomio 19, 17, póngamelo ahí en la pantalla, vamos a ahorrar tiempo con la pantalla, que Dios nos ha bendecido con este procedimiento. Deuteronomio 19, 7. Mire lo que dice. Dice así. Dice, por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y en el contexto habla de las 3 ciudades de refugio, que eran diferentes a las otras, porque si una persona accidentalmente le quitaba la vida a alguien, iba y se metía en una de esas ciudades y ahí no podían matar, no podían tomar venganza, no podían aplicarle la pena capital. Entonces esas ciudades eran 3 ciudades que se distinguían como ciudades de refugio. Una persona que pasaba esa experiencia de hacerle un daño a alguien y matarlo sin querer, un accidente, corría antes de que los familiares lo alcanzaran del muerto y se metía y nadie podía tocarlo. Y Dios le dijo al pueblo, a los ancianos, y a medida que el pueblo crezca y le entregue la tierra y avance, le daré más ciudades de refugio. Entonces era para distinguirlas de las otras ciudades. También, si leemos, eso es el término ahí badal que se usa. Esdras 9.1, por favor. Mire, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas se han separado
no se han separado, corrijo, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. No había una distinción, no había una diferencia de vida, no había una diferencia moral ni espiritual, porque estaban mezclados. La palabra ahí separar es la misma, badal. No se ha dado el badal. Y ven que esa mezcla ofendía a Dios y le impedía a Dios trabajar, desarrollar. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice Nehemías 13:3, en ese mismo contexto del tiempo de Esdras, de la restauración. Mira Nehemías 13:3, dice: cuando oyeron pues la ley, en el contexto anterior, en los primeros dos textos, dice que leyeron la ley y leyeron la parte que dice que no entrará amonita, los que no debían entrar a la asamblea de Dios, no les estaba permitido. Y sin embargo estaban ahí adentro, estaban dentro del pueblo. Cuando la ley decía que no debían entrar, no debían ser admitidos. Y el verso 3 dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Definieron las cosas, porque Dios vino a restaurar. Y para el Señor entrar en ese proceso de restauración, había que definir las cosas, tenía que darse una separación. Diga conmigo: para que el Señor prospere su obra de restauración, tiene que darse la separación, el badal. Hay que pasar por el badal. Es la segunda etapa de la ingeniería del Espíritu. Separación, mis amados. Ahora, del 11 al 31, la tercera etapa de la ingeniería divina es la producción. Noten bien cuándo llega la producción. En el verso 9 dice: produzcan. Perdón, en el verso 11 dice: produzca, pero después que se da la intervención y la separación, entonces viene la producción. En el día tercero al sexto, la palabra hebrea en el verso 11 es dashá, que significa brotar, porque dijo que, pues dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie. Y me imagino que eso iba a brotar de la tierra. La palabra entró, vino la intervención, se dio la separación, ahora viene la producción. Note bien. Dios no le va a exigir a usted que produzca hasta que usted no esté en el punto, en el nivel para hacerlo. Primero va a hacerlo primero en el proceso. Esa es la ingeniería de Dios. Y aquí está revelado en la creación. En el 1:20, mire el 1:20, dice: entonces dijo Dios, produzcan otra vez las aguas innumerables seres vivientes. La palabra aquí es shauratz, que significa desarrollar vida. Que las aguas desarrollen vida, seres vivientes. Y la idea es, en el shaurat, es vida saludable y abundante. Seres que tengan vida y tengan tal poder de vida que se reproduzcan y sobreabunden de las aguas. Pero no se utiliza dashá, sino shaurat, que tiene que ver con un poder de vida abundante, dinámico. En el 1:24, mira el 24, dice: entonces dijo Dios, produzcan otra vez. Mira la repetición del verbo producir. La tierra, seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, etcétera, etcétera. Ahí la palabra es yazá, que significa brotar o salir, que la tierra saque, que la tierra deje brotar
animales según su especie. En el 1:28 dice que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, cuando crea al hombre y a la mujer. Sean fecundos, ahí está la palabra, y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar. Y ahí avanza dándole al Señor el dominio de todas las cosas en la tierra. La palabra ahí en el 1:28 es pará. Todas son palabras diferentes: dashá, shauraz, yazá, pará, que tiene que ver con la fructificación, porque es una reproducción. El pará se refiere a reproducir la imagen y la semejanza. Todo lo que el hombre era en lo físico y en lo espiritual, él tenía que reproducirlo, reproducirse. Entonces Dios, aquí la idea es: Dios no se reproduce en los animales, Dios no se reproduce en la semilla de la tierra, pero se reproduce en el hombre. Porque cuando Él crea al hombre, Él se ve a sí mismo y Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahora el hombre va a reproducir, y por eso Él tiene el dominio, porque Él es quien reproduce a Dios. Él es el que reproduce la imagen de Dios en la tierra. Y por eso se utiliza un término diferente, que es pará, que es aumentar, el aumento de lo mismo, de quien Él era en Dios y por Dios. Entonces notemos los ciclos o las etapas de la ingeniería divina en la creación. Primero, intervención. Segundo, separación. Tercero, producción. Y cuarto, verso 31, dice: Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era como bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Diga conmigo: satisfacción. Diga: el fin de todo proceso de Dios es su satisfacción. Medita en eso. Y esta es la ingeniería, hermanos, que Dios aplica en todos los procesos revelados en la Biblia. Cuando crea el mundo, aplica estas 4 etapas. Interviene. Después que interviene, separa, distingue. Después que distingue, saca el fruto. Y cuando saca el fruto, que ve lo lindo, lo que hay, se goza. Denle un aplauso al que reina. Amado, estamos siendo procesados para el gozo de Dios. Cuando Dios decide formar un pueblo, llama a Abraham. Le voy a ilustrar esto, a exponérselo paso por paso. Dios lo llama porque quiere formar un pueblo de sus lomos. Ustedes conocen el proceso al que fue sometido Abraham y Sarai. Lo mismo que pasa en el Génesis 1 se dio en la vida de Abraham. Dios interviene, ¡pah!, lo saca de la oscuridad. Sea la luz. La palabra se le revela. Y dijo Dios a Abraham. Y sale lo de Dios en Abraham. Una intervención. Luego Dios le va quitando a Abraham todo, separando, clasificando, distinguiendo. Le quitó todo y a todos quienes le estorbaban, que Dios llevara adelante su. Y cuando ya el Señor lo tuvo en el punto de dar fruto, nace Isaac. Y en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí viene la satisfacción. Cuando Abraham le entrega al hijo, se lo sacrifica, que el ángel apareció y dijo: no le hagas daño. Y viene el corderito que sustituye, que representaba a Cristo. Viene la satisfacción. ¿Qué le parece? Y ahí nace Israel. Viene Esaú y Jacob. Jacob recibe la bendición. Nacen los 12 hijos. Y por ahí sigue Dios, pica y se extiende.
Y usted ve el proceso en Israel como pueblo también. Dios interviene, lo saca de Egipto. Después lo forma 40 años en el desierto, lo mete en la tierra prometida. Y usted, el proceso, la intervención, la separación, la fructificación y el agrado. Este pueblo para mi gloria lo he creado. Oiga, denle un aplauso al que reina. La ingeniería del cielo. Está revelada y puede entenderse. Ahora, mantenerse en esa ingeniería y moverse dentro de esa ingeniería, ministrarse, administrarse en esa ingeniería, no es fácil. Porque hay momentos del proceso, amados míos, que se nos olvida dónde estamos. Pero diga, qué bueno que a Dios no se le olvida. Él siempre sabe dónde estoy, dónde me tiene. Y usted lo ve en Cristo. Lo ve en los apóstoles. Lo ve en la iglesia. La ingeniería. La misma ingeniería aplicada en diferentes contextos. Y todo apunta hacia la satisfacción del ingeniero divino. Entonces hay ingeniería mecánica, hay ingeniería agrónoma, de agronomía, ingenieros agrónomos, ingeniería industrial, ingeniería espacial, ingeniería sistémica, ingenieros en sistemas, pero hay una ingeniería espiritual también, celestial. Y en esta serie vamos a aprender esa ingeniería de Dios. Hay un objetivo divino con la iglesia del Señor. Voy a darle una aplicación de la ingeniería, como pude verlo en la palabra, pensando en pasajes, textos, acontecimientos. Voy a ver cómo Dios me ayuda en este minuto que nos quedan. La intervención, escuche bien, es la primera parte de la ingeniería. Representa el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces, usted nació de nuevo porque hubo en usted una intervención divina. Mire conmigo, póngamelo en la pantalla, Hebreos 26, Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Ese texto habla de la intervención. Génesis 1 al 3. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire lo que sucede cuando se da la intervención. Se te abren los ojos, se te revela el reino, Dios te saca de las tinieblas a la luz. Sea la luz. En el momento que se da esto, hermano, en esta primera etapa de la ingeniería divina, en los procesos de Dios, ese es el momento cuando el cielo se nos revela. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús aquella noche del 15 de julio del 80. Una fecha inolvidable. Que después de haber aceptado a Cristo, llorando, fui muy tocado con el mensaje. Recuerdo el mensaje sobre la mujer samaritana. El Señor tocó muy profundo mi espíritu con esa palabra. Y yo entregué mi vida a Cristo quebrantado.
Cuando el pastor, un pastor joven que acababa de salir de un instituto bíblico y estaba haciendo práctica pastoral, que dirigía el grupo, la célula en el patio donde yo acepté, fue en el patio de una casa, que había un grupo de células de crecimiento, como le llamaban. Él me dijo: cuando llegues a casa, no te acuestes sin orar y darle gracias a Dios por haber llegado a tu vida. Yo nunca había orado. Yo rezaba y cuando estaba apurado tenía un problema y decía lo que yo escuchaba que decía mi tía, y lo que no decía, no salía de mi corazón. Era un papagayo, una repetición religiosa, la letanía que me enseñaron. Entonces yo me doblé mis rodillas, recuerdo, al lado de mi cama, y comencé a orar, hermano. Y fue increíble la experiencia que yo viví cuando oré por primera vez de una manera espontánea con mi corazón. Realmente yo no oré, oró el Espíritu de Dios que había entrado a mi vida. Yo me quebranté, le pedí perdón al Señor, le dije: yo quiero servirte. Gracias por haber llegado a mi vida. Yo le daba gracias. Nunca olvido esa noche. Dormí mejor que nunca esa noche. Y me desperté al otro día en una nueva dimensión. Ya no era el mismo Manolito. Se despertó un deseo en mí que antes yo no tenía por Dios. Ese es el momento en el que el cielo se nos revela. Nuestros ojos son abiertos, dice ahí, para que abra sus ojos. Amado, ese fue mi día primero en el Génesis. El día de la intervención. Ahí empezó mi día primero. Ese es el momento en el cual se despierta una nueva conciencia de Dios y de nosotros mismos. Cuando viene la intervención en tu día primero, se despierta, comienza un despertar de conciencia hacia Dios. Ya tú no ves a Dios igual, ni te vas a ver a ti mismo igual en relación a Dios. Tú te vas a ver como un verdadero pecador que ha ofendido el corazón de Dios. Y vas a ver a Dios como un Dios santo que no comulga con el pecado. Se te va a abrir la gravedad del pecado. Simplemente para el Espíritu Santo llevarte al verdadero arrepentimiento. Adquieres una conciencia de arrepentimiento, de dolor, por haberle fallado a Dios, por haberlo dejado, por haberlo menospreciado. Una nueva conciencia de Dios y de ti mismo. Eso fue lo que pasó en Pablo cuando Jesucristo lo encontró camino a Damasco. Pablo nunca fue el mismo. Pablo adquirió una nueva conciencia, se le cayeron las escamas de sus ojos. Ya Pablo no pensaba igual de los cristianos, ni igual del cristianismo, ni igual de Jesucristo. Su perspectiva y su conciencia cambió diametralmente en cuanto a Dios y él mismo. Me imagino que esos tiempos que Pablo estuvo siendo tratado, él lloraba y lloraba y lloraba. Yo creo que cuando Ananías llegó a aquel lugar, Pablo estaba con los ojos hinchados de llorar, quebrantado ante Dios. Eso fue lo que pasó con Cornelio. Cuando el Señor llegó la intervención, cuando Pedro le predicó el evangelio a él y a los que estaban en su casa. Amado, eso fue lo que pasó con el carcelero de Filipos y su familia. Esa intervención llegó a su casa. Retrocediendo a los evangelios, eso fue lo que pasó con Zaqueo cuando Jesús fue a su casa. Vino la intervención, su día primero. Eso fue lo que pasó, amados míos, con los creyentes de Éfeso, cuando habiendo sido convencidos por el Espíritu, quemaron los libros y confesaban su pecado y se arrepintieron de corazón. Eso fue lo que pasó contigo también. ¿Cuánto has tenido un día primero? Que el Señor dijo: sea la luz.
Santo. Ese es el día que deberíamos celebrar, ¿verdad? De nuestro nacimiento. Ese es el verdadero cumpleaños. Qué lindo es Dios. Es hermoso esto. La intervención es el momento en el cual es despertado un deseo genuino por Dios y por lo de Dios. Comienza el deseo, la hierbita. Por Dios. Antes no, antes si ibas a la iglesia era que alguien te obligaba o te traía. Si leías la Biblia era porque tenías problemas y querías leer el Salmo 91, el 23, para que el Señor te volteara la suerte. Veías ir a la iglesia como algo que lo hacen personas que no tienen tiempo para hacer otra cosa. Agradar a Dios, no te interesaba eso. Esos evangélicos son locos. No había deseo. No se sentía por Dios, ni por lo de Dios. Pero cuando llegó tu día primero, se despertó ese deseo. Aleluya. Aleluya. Comenzaste a amar las cosas eternas. Comenzaste a amar la vida del cielo. Comenzaste a sentir el sabor de lo espiritual en tu espíritu. Si no hay una intervención de lo de arriba en ti, tú no podrás entrar al reino de Dios. No podrás entender esto, Nicodemo. Hay que sufrir esa intervención. Hay que experimentarla. Y eso lo hace Dios. En tu día primero lo hizo. Yo veo en Hechos capítulo 2, póngamelo ahí, un cuadro que mientras más lo leo, más me impacta y más me emociona, más me alegra, más me bendice. Hechos 2, verso 38 en adelante, cuando Pedro predica su sermón y la multitud se convierte. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibieron el don y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continúa, siguiente texto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Continuamos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sigue la lectura. Así que los que recibieron la intervención, hermano, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Continuamos la lectura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continuamos la lectura. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, diga, habían creído. Intervención. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Santo, mira qué ambiente. Oh, esta gente, que muchos de ellos participaron en la crucifixión, otros vivían afuera, habían venido de fuera a adorar en Pentecostés. El deseo no fue el mismo, la dinámica hacia Dios y hacia lo de Dios no fue la misma después que vino la intervención. Se le abrieron los ojos, se le despertó el deseo. Ya el interés por lo material no era relevante. Solo querían agradarle a Dios. Dice alabando a Dios. Dice en el templo y por las casas había un ambiente de alegría, de gozo. Era una vida totalmente nueva. Era una nueva dimensión. Y ese era su día primero, su etapa inicial. Yo ahora mismo
estamos experimentando algo en New Jersey, le voy a contar, muy lindo. Después que fue Piccolo, el pastor Piccolo y Silvia, Dios lo usó de una manera muy hermosa. Y como resultado de la palabra que Dios nos trajo a través de ellos, nosotros sentimos intensificar la comunión y las oraciones de la iglesia. Y el Señor ha levantado unos cultos espontáneos en las casas, donde no sin programa, cuando Dios lo indica, convocamos en la casa de un sector de los hermanos. Y nos vamos ahí, un culto espontáneo, ahí no hay programa, ahí no hay nada, ahí vamos en una sopita, un sandwichito, comenzamos hablando las bendiciones y después comenzamos a cantar, a adorar cada quien y a orar, y se desata una presencia espontánea allí. Hermano, y ahora yo estoy entendiendo por qué era que los cristianos primitivos vivían así. Por ese ambiente que se da en lo espontáneo. Y hay un movimiento de frescura. Hermano, no lo hacemos toda la semana. Cuando Dios dice, no es que es un programa. Hermano, el tal día vamos a estar en la casa de los hermanos. Los que vienen por ahí, arranquen para allá, que allá estaremos. Y hermanos, se dan una fiesta de Dios allí. Un ágape, un ágape. Esto es lindo, porque es una nueva dimensión. Cuando el cielo interviene, diga, todo cambia, todo comienza a cambiar. Ahí empieza el proceso. Es algo totalmente nuevo, un mundo nuevo e innovador. Por ejemplo, tenemos el caso de John Wesley que da su testimonio. Él vino a Estados Unidos a ministrarle a las colonias inglesas, siendo ya un ministro, y vivió unas experiencias acá que lo confrontaron con su espiritualidad, con su vida. Entre ellas la más fuerte fue que regresando en un barco se desató una tormenta y los puritanos, en medio de una tormenta muy peligrosa, los fieles cantaban, alababan a Dios y no estaban asustados, y todos los otros estaban en pánico, asustados, con un temor a morirse, y entre eso estaba John Wesley también, con un pánico y un susto. Y él, cuando vio la actitud, la seguridad, y que cantaban y adoraban en medio de esa tormenta, esa gente dijo, no, ellos tienen algo que a mí me falta. Entre otras cosas que vivió, que le mostraron, según él, que él todavía no se había convertido. Y ya era un ministro, hermano. ¿Y qué pasó? Que en una reunión dice que escuchó al coro cantar el Salmo 130, 1 al 5. Póngalo ahí, por favor. 1 al 5. El Salmo 130, 1 al 5. Eso fue la palabra que Dios usó en ese canto, junto a otra lectura, para convencer a John Wesley que necesitaba un día primero. 130, 1 al 5. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Era una canción, él la escuchó y eso lo tocó. De lo profundo, Jehová. Cuando se da ese día primero que el cielo interviene, usted comienza a tener una experiencia desde lo profundo con Dios. Y al escuchar una lectura del libro de Romanos que leyó un ministro, escrita por Martín Lutero, dice que Wesley escribió la experiencia que tuvo en ese momento. Dice, como a las 9 menos cuarto, dice Wesley en su escrito, su testimonio, como a las 9 menos cuarto, él tenía hasta el horario en el que sucedió la experiencia. Mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña.
sentí que confiaba ahora en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Wow. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los que habían asistido a aquella reunión de lo que yo había sentido por primera vez muy dentro de mi corazón. Hermano, es un encuentro genuino. Entonces, ¿por qué me detengo aquí en el día primero? En esa primera etapa de la intervención, porque en muchas personas no progresa el proceso, no aguantan el proceso del día tercero en adelante, porque no tuvieron un día primero. Es imposible que una persona que no haya sido intervenida por Dios, no haya experimentado la intervención, pueda avanzar en su proceso. Dios no procesa gente no nacida de nuevo. Tiene que intervenir, meterse primero. Por esa razón hay algunos que no aguantan, se desorientan, se desvían, se van al mundo, vuelven a la vida de antes. Peores. Muchos se resienten. Yo he conocido cristianos descarriados que están muy resentidos con Dios porque no entienden la ingeniería. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué esto? Ahora mismo, recientemente se dio el caso de este cantante que se descarrió o dice: ya no quiero más seguir en la fe porque no entiendo algunas cosas. ¿Cómo es que Dios se lleva a algunos al infierno y otros al cielo? ¿Y por qué? Sí, canta muy bonito, componía alabanza, pero no entendía la ingeniería, no la entiende. Hermano. Entonces, el que no ha tenido un día primero no podrá llegar al séptimo. Repítalo conmigo, diga: el que no ha tenido un día primero no podrá llegar al séptimo. Tiene que empezar desde el inicio. Dele un aplauso al que reina. Porque Él nos está llevando al séptimo. Si no se efectúa esta intervención, es imposible el proceso. Siempre se los he dicho y se los repito: ustedes, madres que tienen hijos inconversos, esposas que tienen esposos inconversos y viceversa, esposos que tienen esposas inconversas, no pueden exigir y frustrarse porque su marido no cambia, porque su marido no la entiende, porque no viene a la iglesia, porque no acepta lo que usted hace, porque le critica lo que usted dice como cristiana, porque sus hijos se rebelan, porque esto. Es que no han sido intervenidos. Por lo tanto, es imposible que sean procesados. Ore para que Dios los intervenga, para que el cielo intervenga. Ore para que le llegue su día primero, que le llegará en el nombre de Jesús. Y modélele el reino, modélele el proceso, porque es imposible que haya proceso si no ha habido intervención. Porque debemos haber nacido del Espíritu para poder entender y someternos a la ingeniería del Espíritu.
Nadie que no ha nacido del Espíritu podrá soportar la ingeniería del Espíritu. Amados, por eso dice: a todo lo que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Tienen que nacer primero para que la voluntad de Dios sea prosperada en ellos. Segunda de Corintios 5:17, un texto muy conocido, pero que tiene una profundidad poderosa. Cuando dice: de modo que si alguno está ¿en dónde? ¿Cuántos están en Cristo? Es una ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién eres tú? Eso traduce, Reina Valera, una nueva criatura, pero en el original griego es una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Una nueva creación. Y dice, es una nueva creación. Las cosas viejas. Y he aquí todas. ¿Todas qué? Ahora, nota esa traducción, esa palabra. Todas son hechas nuevas. Son hechas. ¿Qué tiempo es ese? Tiempo presente, pero en el original griego es lo que los griegos llamaban un aoristo, que implica una obra ya efectuada, pero a la misma vez en progreso. La idea de que está garantizada porque estás en Cristo. Todo el que el Padre ha puesto en el Hijo, todo el que está en Cristo, ya su día séptimo está garantizado. Pero eso va a ir apareciendo en la tierra, en la vida tangible, natural, va a ir apareciendo progresivamente. Porque yo mismo, aunque soy un ministro, todavía hay muchas cosas en mi vida que están siendo hechas nuevas. Ahora, lo que ya es un hecho es mi relación con Dios. Eso es un hecho a través de Jesús. Entonces eso desata esa progresión del proceso. Entonces en ti, esas cosas que están siendo hechas nuevas, no es un viaje de placer, hermano, mi hermana. Ese proceso donde todas esas cosas son hechas o son siendo hechas originalmente, tiene etapas dolorosas, críticas, y lo veremos más adelante cuando sigamos hablando de la ingeniería, que no son fáciles de soportar, amados, que tienen su precio, mi amado. ¿Por qué? Hay un pensamiento que soltó, de eso que a veces suelta nuestro pastor, que a mí me ministró mucho, y los escribo. Y cuando estaba en el estudio, me subió. Creo que fue en un jubileo, donde nuestro pastor dice: porque no es solamente vivir por Él y en Él, sino vivirlo a Él. ¿Cómo se llega hasta ahí? Donde ya no estamos convencidos de que yo vivo por Él, que me dio la vida, y en Él, porque la Biblia dice que estamos en Él, pero vivirlo a Él, eso es resultado de un proceso. Vivir a Dios, que Dios se vea en ti, que Dios se glorifique en ti. Para eso hay que haber tenido un día primero, porque Él se va a revelar en ti y esa vida va a germinar, se va a hacer fecunda desde dentro hacia afuera, y va a tener un punto de inicio que va a despertar en ti una nueva conciencia, va a despertar en ti un nuevo deseo, va a despertar en ti una nueva motivación. Amén. ¿Cuántos vivieron su día primero? Amén. Yo no sé en cuál tú estás ahora, si estás en el tercero, o vas por el cuarto día, o por el quinto día. A través del proceso de esta enseñanza irás tal vez ubicándote. Bueno, yo estoy ahí, estoy en el quinto día. Están brotando la florecita ahí. O tal vez dices: ay, todavía estoy pegado en el primero, Dios mío. Pero y lo importante es que el que comenzó
¿La va qué? Perfeccionar. La está perfeccionando. Dile a tu hermano, si tuviste un día primero, llegarás al séptimo. No te desesperes. No te frustres, no te desorientes. No te desanimes. Vamos a llegar al séptimo. Unos van adelante, otros van más atrás. Pero todos llegaremos. Del otro aplauso al que reina. El proceso está asegurado. Lo que pasa es que algunos son más difíciles que otros. Hay algunos que le dificultan mucho la cosa a Dios. Hay que ser humilde, hermano. Hay que decirle al Señor, pues, sigue hablando, Señor, sigue hablando. Si ya interviniste, pues llévame a la separación, Señor. Llévame a lo que es la separación. Termina la separación y avanza. ¿Cuál es la siguiente después de la separación? Llévame al fruto, a la fructificación y después al agrado. Hacerlo todo para agradarle a Él. Ese es un punto donde se llega, hermano. Que el que llega al punto de hacer todo para agradarle a Dios, ya atravesó. Está llegando al séptimo con Dios. Porque reposa con Dios. Reposa. Como esos puritanos en esa tormenta. Ellos cantaban y estaban seguros y oraban en medio de esa tormenta porque ellos estaban en el séptimo día ya reposando con el Señor. Dale un aplauso al que reina. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu cabeza, oremos. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por los principios que son sencillos, pero verdades poderosas que nos ilustran la forma como tú trabajas. Tú eres fiel. Cuando los apóstoles y los hombres de Dios a quienes le diste la luz de tu revelación hablaban y decían: el que comenzó la buena obra la perfeccionará, juntamente con la entrada os dará también la salida. Él no le dejará ni le desamparará. Sabían por qué hablaban, Señor. Ellos conocían tu ingeniería. Por eso no se desesperaban, Padre, y marchaban adelante en medio de toda circunstancia. Entiendo a un Pablo y a un Silas cantando en una prisión de más adentro, un calabozo, porque ellos sabían que había un propósito en Filipo que tú estabas llevando a cabo, Señor, y tú ibas a terminar lo que te propusiste. Pablo sabía que el día de su muerte iba a ser el que tú tenías señalado. Por eso, aún frente al martirio, él decía: he acabado la carrera, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Un grito de conclusión, de clima, de determinación, porque conocían tu ingeniería. Oh Dios, enséñanos a entender tu proceso. Enséñanos a ver y a entender cómo tú trabajas. Oh, danos la seguridad de que en tu proceso se empieza y se termina. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, a meditarla, y a que ella, Señor, nos haga resistir todo lo que intente hacernos claudicar o desanimarnos o desorientarnos. Si alguien en este lugar, por alguna situación en la que está pasando, que no entienda, o a través del internet que está conectado en este momento, está por tirar la toalla,
y piensa que tú has abandonado y que lo que le está pasando es fortuito, es una casualidad, o se estará comparando con fulanito porque no ha llegado donde está aquel o aquella. Oh Dios, revela tu perspectiva. Líbranos de esas equivocaciones, de esos errores mentales, y ayúdanos a entender que tú estás procesando y que tú estás avanzando tu obra en medio de esa situación. Solamente tenemos que decirte: trabaja, Señor, termina tu obra en mí, perfecciona tu obra en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos. Amén. Vamos a extender la diestra. Padre, nos vamos con tu bendición. Gracias por tu presencia visible, manifiesta hoy, por tu palabra preciosa, hermosa. Gracias porque sabemos que comenzaste un proceso en nosotros y tú lo continuarás. Ya si lo comenzaste, ya sabemos que lo vas a terminar, porque tú nunca comienzas algo. Nacimos de nuevo ya. Si nacimos de nuevo, tú nos vas a llevar al crecimiento, a la plenitud de aquel que todo lo llena. Gracias. Llévanos bien a nuestros hogares, que esta palabra sea almacenada, asimilada en nuestro interior, que meditemos en estas cosas y que nos haya estimulado al amor y a las buenas obras, y nos estimule, Señor, a crecer y a ser perfeccionados. Sea la paz tuya en nosotros, guíanos, llévanos bien a nuestros hogares, guárdanos a todos de accidentes, dando descanso esta noche, mañana damos un nuevo día, y Padre, continúa tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Vírese, denle un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.